Si quieres acompañarme, Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Voy a leer solamente un versículo para empezar. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Es el propio Jesús hablando. Y dice algo muy importante para nuestras vidas y tan real en el día de hoy como lo fue hace 2000 años cuando lo dijo. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en esos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esta persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Jesús está hablando con los suyos y está diciendo de que de ninguna manera nosotros podemos avergonzarnos ni del propio Jesús, ni de su palabra, de su mensaje. Y nos hace una observación en los tiempos suyos, hace 2000 años, que sirve para los días de hoy. Entonces Jesús dice lo siguiente: nosotros no nos podemos avergonzar del mensaje del Evangelio porque vivimos días de adulterio y de pecado. Y después dice que aquel que se avergüenza del Evangelio no tendrá el respaldo del Señor cuando Jesús vuelva en su gloria. Y eso es algo muy serio. Por eso, un hijo de Dios, aquel que conoce la palabra del Señor, que ha sido transformado, que ha nacido de nuevo a través del Evangelio, jamás puede avergonzarse de la palabra que le haya hecho nacer de nuevo. Porque es verdad que Jesús no quiere reformarte a ti y a mí. Jesús quiere hacer algo nuevo en tu vida y mi vida. Porque reformar es coger algo, darle una pinturita o darle un pequeño cambio, pero en su esencia sigue siendo lo mismo. Podemos incluso coger un edificio como este, quitarlo todo, dejar solamente las columnas y las vigas, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Entonces, a veces nosotros decimos, no, es que yo estoy en reforma, pero primero tenemos que volver a ser reconstruidos. Es decir, la Biblia dice que nosotros hemos nacido de nuevo en Juan capítulo 3, y dice que somos nuevas criaturas en Corintios. Entonces, nosotros no podemos avergonzarnos de esta palabra poderosa y del Salvador que nos ha hecho hijos de Dios y podemos llamar a Dios de Padre. Teniendo esto presente, entonces ahora nosotros vamos a un texto que está en 2 de Timoteo. Voy a leer el capítulo 1, versículo 16 al 18. 2 de Timoteo, capítulo 1, del 16 al 18, la palabra del Señor dice lo siguiente. Ya sabes, es el apóstol Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí vemos un pequeño texto de la segunda carta que escribe Pablo a su discípulo, a su hijo en la fe, Timoteo. Y él está hablando en un primer momento de que cuando él va a la cárcel por segunda vez en Roma, y allí después de la segunda vez, cerca del año 68, después de Cristo, muere, es martirizado allí Pablo en Roma.
Entonces, cuando él llega a este momento, porque Pablo estuvo en la cárcel una primera vez en Roma, después lo liberaron, estuvo unos años fuera y después volvieron a llevarlo a la cárcel otra vez y allí murió. Entonces, él está hablando con su discípulo, con su hijo en la fe, Timoteo. Yo te invito que en esta semana tú puedas coger tu Biblia y leer la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que tiene solamente 6 capítulos, y la segunda carta, que tiene solamente 4 capítulos. En nada, en media hora, leemos todas las 2 cartas. Y vamos a ver que el apóstol Pablo está ministrando a su discípulo Timoteo en relación a una situación. Pero vamos a ponernos en contexto. Pablo le llama a Timoteo hijo en la fe, pero Timoteo no se convirtió con la predicación de Pablo. Cuando Pablo conoció a Timoteo, este ya era discípulo del Señor. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 1, que Timoteo era hijo de madre judía y padre griego. Él se encuentra con Pablo, dice en Listra, en el capítulo, en Hechos 16, 2 y 3, va a decir que Pablo le encuentra a él en Listra, ya era discípulo de Cristo, y entonces, dice la palabra del Señor, que Pablo toma la decisión de llevarlo con él en sus viajes misioneros, y Timoteo empieza entonces a acompañar a Pablo en sus viajes misioneros. Timoteo era muy joven cuando Pablo lo llevó con él para ir a predicar el Evangelio en todas las regiones de Asia. Pero resulta que Timoteo ya conocía la palabra desde niño, porque dice en 2 de Timoteo 3:15 que la abuela y la madre de Timoteo, que eran judías, conocían la palabra y le habían enseñado el niño en la palabra. Pero Pablo asume a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Tanto es así que lo dice 4 veces, 2 veces en la primera carta, mejor diciendo 3 veces en la primera carta y 1 vez en la segunda. En 1 Timoteo 1:2 dice mi verdadero hijo en la fe. En 1:18 dice hijo mío. En 2 de Timoteo 1:2 mi querido hijo. Y en 2 de Timoteo 2:1 hijo mío. Es decir, 2 en la primera carta y 2 veces en la segunda. Y leyendo la carta y leyendo Hechos de los Apóstoles se ve una clara relación entre maestro y discípulo. Porque más tarde Pablo va a dejar a Timoteo y la iglesia de Éfeso como pastor. Ya capacitado, joven todavía, pero capacitado ya para la obra. Entonces, después de mucho tiempo visitando a las iglesias, resulta entonces que en determinado momento Pablo toma la decisión de dejar a Timoteo como pastor en Éfeso. Si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, leemos la carta, vamos a encontrar de que no solo Timoteo, sino otros que el propio Pablo cita en las cartas de Timoteo, se han quedado en otras iglesias. Y entonces, después de dejar a Timoteo como pastor en Éfeso, una iglesia muy importante, que según la historia, no según la Biblia, probablemente fue el lugar donde murió el apóstol Juan a los 100 años ya de mayor que estaba. Fue el único apóstol que caminó con Jesús, que estuvo con Jesús y vio a Jesús. Fue el único que murió no martirizado, sino que murió de vejez. Entonces, Timoteo estaba ahí como apóstol de esta iglesia, cuidando, era muy joven, tenía una gran tarea por delante. Y resulta que cuando nosotros vamos a leer las cartas, entonces vamos a ver que en la primera carta Pablo escribe dando instrucciones al pastor joven que está llevando a la iglesia. Pero en la segunda carta entra en un tema un poquito más delicado. Y es ahí donde nosotros vamos
a trabajar y a ver por qué Jesús habla de no avergonzarse de la palabra y por qué dice el propio Pablo en Romanos, si queréis acompañarme, Romanos 1:16, Pablo dice lo siguiente, el 16 y el 17 de Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, tú y yo no vivimos por vista, aunque no podemos cerrar los ojos a lo que tenemos a nuestro alrededor. No podemos cerrar los ojos al mundo que nos rodea. No podemos cerrar los ojos al comportamiento de las personas. Y no podemos cerrar los ojos a nuestro propio comportamiento, que muchas veces no es todo lo bien que tú y yo nos gustaríamos que fuera, ¿verdad? Di amén conmigo, para que yo no me sienta solo y un pecador miserable. Ya decía el apóstol Pablo, ¿no? Al bien que quiero hacer, esto no hago, y el mal que no quiero hacer, esto hago. Entonces cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. Pero si Jesús dice que no debemos de avergonzarnos de Él y de su palabra, aunque algunas veces podamos en ciertas circunstancias tener dificultad para predicar el Evangelio, para vivir el Evangelio, no podemos dejar que eso domine mi vida y tu vida. Cuando vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 1, el versículo 8, Pablo va a decir lo siguiente. Es interesante porque entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de segunda de Timoteo, Pablo usa la palabra avergonzarse 4 veces. Cuando uno se repite muchas veces en algo, cuando estamos tristes, seguramente si hablamos con alguien en la intimidad, hablaremos de tristeza. Nos repetimos en lo que llevamos dentro. Si es de alegría, si es lo que sea. Como Pablo ahora estaba otra vez en la cárcel en Roma y no era la misma circunstancia que la primera vez, porque la Biblia dice que en la primera vez Pablo fue llevado a la cárcel, lo dejaron vivir en una casa de alquiler por 2 años, los hermanos iban y venían en la casa, él predicó el Evangelio a toda la guardia romana y pretoriana. Entonces, Pablo estaba en la cárcel en el primer momento en Roma, en una circunstancia, pero ya la segunda vez, la situación era mucho más complicada, mucho más adversa, tanto es así que la carta de 2 de Timoteo termina hablando de que él ya se está preparando, Pablo se está preparando para la muerte y para el sacrificio. Entonces, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, ya no está hablando como cuando escribió la primera, porque en la primera carta él estaba libre, estaba en Macedonia, estaba escribiendo a otro pastor. Aquí ahora no. Aquí parece un padre abriendo su corazón a un hijo. Y dice en el versículo 8 del capítulo 1 de 2 Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí tenemos que entender una cosa para que comprendamos lo que está diciendo el texto. Casi todas las cartas, cuando Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es una respuesta a una carta que él había recibido antes. Entonces, Pablo no está escribiendo a Timoteo así, como le da la gana, sino que está hablando de informaciones que él había recibido a través de un informe de un hermano o a través de una carta. Entonces,
Él está diciendo a Timoteo lo siguiente: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pero no está hablando Pablo con un pastor de una iglesia importante de esta época. No está hablando con su hijo en la fe y con su discípulo, pues sí. Pero en el reino de Dios, el único que es grande es el Señor Jesucristo. Todos los demás, todos nosotros somos débiles. Y todos nosotros, tengamos la posición que tengamos, hagamos lo que hagamos para el Señor, estemos o lo que estemos comprometidos con el reino y con la iglesia, todos nosotros tenemos momentos de debilidad. Y todos nosotros a veces nos superan las situaciones. Teniendo esto presente, vemos que Pablo está diciendo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y lo que me llama más la atención es lo que dice después: ni de mí. Es decir, no dejes de dar testimonio del Evangelio, de predicar la palabra, de exhortar, de hacer la obra del Señor, ni te avergüences de mí. Porque vemos en este mismo texto que Pablo dice más abajo, en el primer texto que yo he leído, a partir del versículo 15, está diciendo lo siguiente: todos me han abandonado. Cuando todos te abandonan, ¿cómo te sientes? Solo. Y en este momento es como Pablo se está sintiendo completamente solo. Está en la cárcel, sabe que va a morir, pero está diciendo, y eso me llama mucho la atención en la vida de Pablo, él está diciendo a Timoteo lo siguiente: no te avergüences de la palabra, del Evangelio, de Jesucristo, del poder de su palabra, ni te avergüences de mí. Y puede uno decir: ¿pero por qué se avergonzaría Timoteo de Pablo? Porque nosotros sabemos, esto también ocurre en nuestros días, que cuando una persona como Pablo, conocida, fue llevada a la cárcel por los motivos que nosotros sabemos que era solamente el Evangelio, pero él dice en un determinado momento: soy yo encarcelado como un criminal, pero en realidad lo único que hago es predicar el Evangelio del Señor. Pero cuando eso ocurre en la sociedad, y infelizmente a veces dentro de la iglesia, no va a faltar el que levante el dedo para decir: si está en la casa es porque algo lo hizo. Si está metido ahí en deuda, porque algo lo hizo. Porque nosotros, la carne humana está muy prontamente se dispone a condenar. Y voy a repetir algo que yo he dicho aquí en otro momento. Tú y yo no hemos sido llamados a condenar, ni a juzgar. Hemos sido llamados a cuidar de las vidas. Entonces, él está diciendo: no te avergüences del Evangelio, ni te avergüences de mí por la situación que yo estoy viviendo. Por eso, hermano, si alguien cerca tuya, sea un familiar, sea un hermano en Cristo, sea un vecino, sea quien sea, está pasando una situación difícil, seguramente esta persona necesita ayuda, cuidado, no condenación, no que yo me avergüence y me esconda. Porque el mundo, lo primero que hace cuando hay adversidad y cuando hay necesidad es esconderse, avergonzarse y alejarse. De hecho, Pablo relata eso dentro del propio ministerio, porque Pablo no está hablando de hermanos cualquiera aquí en el texto, está hablando de sus compañeros de ministerio. Él dice en ese mismo texto, por eso te invito a leer en casa las dos cartas, él dice en ese mismo texto lo siguiente: solo Lucas está conmigo.
Y invita entonces a Timoteo, en esa misma carta, invita a Timoteo a que venga, le da instrucciones a visitarle. Por eso, en el versículo 16 y 17, Pablo alaba la actitud de Onesíforo y su familia, que le han buscado, han estado con él, han ido a Roma. Estando en Roma, han buscado a Pablo donde estaba, en la cárcel, y le ayudaron. Porque en aquel tiempo, hermano, no es como hoy, que a lo mejor, no, aquí en Algeciras tenemos la penitenciaria de Algeciras que está ahí, y a lo mejor uno va allí y pide información. En aquel tiempo no era así. Uno tenía que ir por aquí, por allá, pidiendo información a saber dónde está encarcelado Pablo. Y fue lo que hizo Onesíforo y su familia. Por eso Pablo le alaba su actitud. ¿Por qué? Porque no se avergüenza de la situación de Pablo. ¿Por qué? Porque Onesíforo tenía claro de que Pablo estaba en la cárcel solamente por predicar el evangelio. Y no tuvo miedo, ni se alejó. Todo lo contrario, se acercó para ayudar. Por eso, hermano, no nos avergoncemos de la palabra del Señor. Sé que vivimos tiempos difíciles, hermanos, que no se puede hablar con la gente, ¿no? Como yo he dicho en otra prédica, en otro momento, que la gente ahora tiene la piel muy fina, no se les puede decir nada, que saltan. Pero Jesús dijo que en tiempos, ¿no? Como he leído en el primer texto, en tiempos de adulterio y de pecado, que es el tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora mismo, es tiempo de anunciar palabra de salvación, porque las personas están desesperadas por encontrar una esperanza viva y verdadera, y solo hay una, su nombre, Jesucristo de Nazaret. No hay otra. Y si la iglesia se calla y se avergüenza, ¿quién va a anunciar? Es la iglesia que tiene la tarea de anunciar la palabra del Señor. Por eso vamos ahora entonces al capítulo 1, versículo de número 12. Pablo sigue hablando, y ahora, después de haber dicho a Timoteo que no se avergonzara, sino que tuviera una actitud firme y perseverante, como debemos de tenerlo tú y yo, él dice lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto. ¿Padezco el qué? La cárcel. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos ido a la cárcel por predicar el evangelio? Que yo sepa, ninguna. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Seguro que Pablo tenía presente las palabras de Jesús que ya hemos leído en Marcos capítulo 8, versículo 38. Es decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios, y sé a quién he creído. ¿Tú conoces al Dios a quien has creído? Amén. No estoy preguntando cómo está tu vida espiritual en este momento. Estoy preguntando si conoces al Dios a quien has creído. No pregunto ahora si tú estás feliz, si estás contento, si todo va bien en tu vida. Pregunto si conoces al Dios a quien has creído. Porque lo que no puede variar en tu vida y en mi vida es justamente eso: saber el Dios a quien nosotros hemos creído y saber quién es en nuestras vidas. Porque las situaciones van a cambiar, nuestra posición y condición puede cambiar, pero el Dios a quien tú y yo hemos creído, este no cambia, ni tiene sombra de variación. Y Dios te ama. Dios me ama. Y este mismo Dios que ama también es un Dios justo y santo. Por eso Pablo está diciendo: yo ahora padezco eso.
pero yo sé a quién he creído. Si vamos a mirar, lo está diciendo a Timoteo, que haga lo siguiente. Mira, Timoteo, levántate, mantente firme, predica el Evangelio, no te avergüences, porque nosotros sabemos en qué hemos creído y Dios es fiel para hacer mucho más de lo que pedimos, pensamos o imaginamos. Pero a la vez lo está diciendo para él mismo, ¿verdad? Porque en cierto sentido está predicando a Timoteo. Y todo aquel que predica recibe la misma palabra que predica. Es decir, yo sé en qué he creído y estoy seguro, pero Pablo no era de hierro, no era un superhombre, ni era mejor que tú y que yo. Era un hombre igual que nosotros. Y seguramente estando en la cárcel y habiendo vivido su vida y predicado el Evangelio y habiendo hecho todo lo que hizo, aún así, en la cárcel, sabiendo que iba a morir por el Evangelio, tuvo momentos, como podemos tenerlos tú y yo, pero aún en esas circunstancias, él es capaz de decir, yo sé a quién he creído, a un Dios de vida. Estoy por partir, estoy por ser martirizado, estoy por morir, pero mi Dios es un Dios de vida. Aunque en estos días, en esta semana, no están celebrando a la muerte. Y qué casualidad que se celebre el día de la muerte en el día de la Reforma Protestante, donde Dios cambió la historia de la iglesia a través de unos hombres, de uno específicamente, Martín Lutero, que se levantó con las 99 tesis, la clavó en la puerta de la iglesia y ahí empezó la reforma de la iglesia. Qué casualidad que sea en el mismo día. No hay casualidades. El Dios de vida siempre está siendo imitado por el enemigo de nuestras almas, que solo sabe hurtar, robar, matar y destruir. Pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Pero es importante saber eso, hermano, de que a veces pregunto, ¿qué tiene el Halloween que ver con la cultura y la historia de España? Nada. Pero ¿sabe una cosa interesante que ocurre en Estados Unidos? En el día anterior al Halloween está el Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo es que nosotros no imitamos lo bueno, que es dar gracias a Dios, que es el día anterior al Halloween, pero somos capaces de imitar lo malo? ¿Qué tendencia tenemos nosotros, los seres humanos, por causa del pecado, ¿no? A imitar lo malo, pero no buscar lo bueno. Aproveche esta semana, cuando hablen del culto a la muerte, por no decir el culto a los demonios, aprovecha para hablar del Dios de la vida. Y no te avergüences de la palabra de la salvación. No esperes, hermano, que te entiendan, no esperes que acepten lo que te vas a decir. De hecho, nosotros no somos llamados a eso, somos llamados a proclamar la palabra de salvación. Y voy concluyendo, hermanos, y ahora ya vamos al capítulo de número 2 de Segunda de Timoteo, y quiero leer el último versículo donde Pablo habla de avergonzarse. El 2 Timoteo 2:15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, Pablo no está hablando al hijo de la fe, no está hablando al discípulo, está hablando al pastor, al siervo, al obrero. Y está diciendo lo siguiente: preséntate a Dios aprobado. Y el obrero aprobado delante de Dios no puede ser avergonzado y usa bien la palabra. Aquí entra una segunda cuestión, hermanos, en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, que es su testimonio. De nada vale que prediquemos el Evangelio, pero mi comportamiento va totalmente en contra de la predicación que yo hago. No estoy diciendo, hermano, que tú o yo, que nosotros vamos a ser perfectos y no vamos a fallar en nada. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una búsqueda sincera de la presencia de Dios cada día para hacer lo mejor posible delante de Dios según su palabra. Y entonces, si nosotros estamos aprobados delante de Dios, entonces no hay de qué avergonzarse. ¿Por qué Pablo dice eso a Timoteo? Porque todos nosotros vivimos de mayor o menor manera cada día una batalla espiritual. Y cuando hay situaciones de que nosotros nos hemos equivocado, el enemigo es especialista en presentarse y decir: tú no vales nada, tú te has equivocado, ya no puedes ni orar. ¿Por qué te presentas delante de Dios? Si tú lo haces todo mal. Y entonces es el momento de decir lo que dijo Pablo antes: yo sé en quién he creído. Yo no soy perfecto, pero por la gracia de Dios soy salvo. Es hora de decir en el mundo espiritual que el Dios que nos haya aprobado por la gracia en Cristo Jesús nuestro Señor no nos dejará ni permitirá que nos avergoncemos. Pero ten presente de que el enemigo siempre va a estar ahí queriendo aprovecharse de las situaciones. No lo permitas. Recházalo en el nombre de Jesucristo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No de oído, no prestes tu oído a la voz del enemigo. Porque él viene, como siempre imita a Dios. Yo estaba hablando antes de la siembra. Él viene y siembra. Tú no vales nada. Y espera, porque no sabe lo que estás pensando. Él está esperando a ver lo que dices. ¿Cuál es mi declaración? Después que sembró la duda, la discordia, la confusión. Cuando Él viene siempre, Él espera a ver qué decimos. Y es justamente en este momento que debemos decir: te reprehendo, Satanás, en el nombre de Jesucristo, y me levanto por la gracia de Dios, porque ya soy salvo en Cristo Jesús. Y así tenemos victoria, somos aprobados delante del Señor, como obreros, como hijos y como siervos del Señor. No nos avergoncemos de la palabra de salvación que hemos recibido. No nos avergoncemos del Dios que nos ha salvado y que ha entregado a su único Hijo en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener una oportunidad. Y si solo existiera un ser humano en toda la tierra, en toda la existencia de la humanidad, y este ser humano fuera tú o yo, y Cristo tuviera que entregarse solamente por uno, lo haría, porque lo hizo en la cruz, por ti y por mí. Por eso, hermano, que nuestro oído espiritual, que nuestra visión espiritual, que nuestro corazón, nuestra alma,
nuestra mente esté despierto para saber cuándo es el momento de hablar y anunciar palabras de salvación. Porque nuestro Dios es un Dios de vida y un Dios de salvación. Este no es momento, hermanos, de achicarnos, ni de escondernos, ni de avergonzarnos, sino que es momento de levantarnos y anunciar la poderosa palabra de Dios. No solo anunciar para salvación de otras almas, que sí lo tenemos que hacer, pero también declararla en nuestra vida cada día y usar la palabra de Dios con poder sobre nuestras dificultades y situaciones. Amén. Te invito a que te pongas de pie.